Bueno, la clase de hoy es conformación interna de la cabeza. La cabeza presenta, si la vemos desde la parte interna, una cavidad craneana, todo esto es la cavidad craneana, dividida en cerebral y cerebelosa, donde se va a apoyar el cerebro y caudalmente el cerebelo. La cavidad nasal también podemos estudiarla dentro de la conformación interna de la cabeza, a su vez relacionada con los senos paranasales, que drenan en ella. La cavidad craneana se va a comunicar, toda esta cavidad craneana se comunica caudalmente con el canal vertebral a nivel del foramen magno. El que está con el 24 es el foramen magno, que le pertenecía al hueso occipital. Se le describe a la cavidad craneana pared dorsal o techo, todo esto es la pared dorsal o techo, que está formada por los huesos frontales. En todas las especies está el frontal en el techo y se le agrega el parietal y el occipital en el equino y canino. Esta es una imagen donde ustedes pueden ver ahí, bueno, preferentemente el frontal, pero si fuera un equino y un canino, además se le agregaría el parietal y el occipital. Las paredes laterales de la cavidad, de toda esta cavidad craneana, va a estar dada por los huesos parietales, temporales y las alas del basifenoides. El polo rostral es el hueso etmoides que está con el 11. Y el polo caudal es el hueso occipital, que es toda esta zona. El piso o base es muy importante que lo interpreten y que lo sepan, ¿sí? Se apoyan estructuras muy importantes en el piso de la cavidad craneana y tiene como un desnivel, ¿no? El piso. Empezamos desde más elevado, en esta zona más rostral está más elevado el piso y luego va como bajando con una dirección ventrocaudal. Entonces, el hueso occipital es el más caudal del piso. Luego sigue el basifenoides, que está con el 9, con el 10 sería el piso formado por el occipital, con el 9 el basifenoides, y esta zona, acá donde está el 26, sobre todo donde está el 13, es el prefenoides. Todos constituyen un límite irregular que se divide en 3 niveles. Por lo tanto, le describimos 3 fosas al piso. Esto es para que vean el etmoides de frente, ¿sí? La lámina perpendicular del etmoides, que habíamos visto en la clase pasada, y las láminas cribosas totalmente perforadas de los laterales a la lámina perpendicular, ¿sí? Ese es el etmoides, que separa la cavidad craneana de la cavidad nasal, y era el único hueso que no se veía desde afuera de la cabeza. Entonces, volvemos al piso o base. El piso base dijimos que era un límite irregular y que se dividía en 3 niveles. Una es la fosa craneana caudal, que estaba formada por el hueso occipital. Va desde el dorso de la silla, a ver si tenemos la imagen. Acá en el bovino se nota todavía mayor desnivel, ¿sí? Se nota más la dirección dorso craneal ventrocaudal. Esta fosa caudal, que está formada por el occipital, va desde el dorso de la silla turca hasta el foramen magno. La fosa craneana media está formada por el hueso basifenoides, que estoy marcando con el cursor, va desde el surco quiasmático, sin incluir, hasta el dorso de la silla. Incluye la silla turca, también llamada fosa hipofisaria, que allí es donde se apoya la glándula hipófisis. Y nos está faltando la fosa craneana rostral, que es el nivel más elevado de todo este piso y que está formada por el hueso prefenoides. Esta fosa va desde el etmoides hasta el canal óptico. Y en ella se ubica un surco que está marcado ahí justamente con esa flecha, es el surco quiasmático. Pasando ya a la cavidad nasal se extiende desde la abertura nasal hasta las coanas, que no la pueden divisar acá en la foto, pero era ese óvalo grande que se veía por ventral. El techo de la cavidad nasal va a estar dada por los huesos nasales y parte de los frontales que se introducen desde el cráneo.
El piso de la cavidad nasal va a estar dado por los huesos incisivo, maxilar y el más caudal, el palatino. Ese orden está dado de rostral a caudal. Y las paredes laterales de la cavidad nasal lo forman el hueso maxilar, el incisivo y el lagrimal, principalmente. El hueso etmoides es muy importante y está separando la cavidad craneana de esta cavidad nasal. Y estaría en esta zona más caudal. Hay un tabique o septum nasal que se proyecta dentro de la cavidad, que está formado por la lámina perpendicular del etmoides apoyado sobre el vómer. El vómer era esa canaleta en forma de U que se proyectaba dentro de la cavidad nasal, y arriba de él se va a apoyar, lo voy a mostrar después en un corte transversal, arriba se va a apoyar la lámina perpendicular del etmoides. Estos les dejo las láminas para que ustedes repasen y puedan imprimir y estudiar los nombres. Eso que pasé anteriormente era bovino y esta es la lámina de equino. Dentro de los huesos de la cara, siguiendo un poquito con esa cavidad nasal, vamos a tener internamente los cornetes nasales que vimos la clase pasada, el cornete nasal dorsal con el 6, el cornete nasal ventral con el 7 y el que nos queda caudalmente es el cornete nasal medio. Forámenes importantes de la cabeza que tienen que conocer: el foramen magno, que es muy importante, es el foramen más grande, por eso se llama magno o grande. Está ubicado en el hueso occipital. Otros forámenes que tienen que repasar y ubicar en las láminas, y si pudieran tener una cabeza, podemos mostrarlo también, el canal del hipogloso. Y el foramen rasgado o lacerado que presenta el equino. Yo les voy a dejar láminas siguiendo a esta teoría para que ustedes puedan ubicar todos estos forámenes. Este es el listado de todos los forámenes que tienen que estudiar. Foramen magno, canal del nervio hipogloso, que también está en la zona de la fosa condilar de la parte del occipital, ¿sí? Ahí lo tienen, el canal del nervio hipogloso. Y también me voy a mostrar el foramen rasgado o lacerado que le pertenece al equino. Otros forámenes importantes son el yugular, llamado escotadura yugular, es una escotadura en equino, pero también se llama foramen yugular, foramen oval, que también es una escotadura en el equino, y en la región de la órbita van a tener el foramen etmoidal, el óptico, el órbito redondo, que se reemplaza por fisura orbital en equino y perro, ¿sí? En equino y perro no se llama órbito redondo, sino fisura orbital. Acá ven el foramen magno, en una vista caudal, es uno de los más sencillos de ubicar. Va a estar conectando esa cavidad craneana con ya el canal de la médula, ¿sí? Con el canal vertebral, comunica el foramen magno. Ahí va a comenzar después la médula espinal. Y acá tienen una vista medial de equino para que puedan ubicar todo este foramen grande, el foramen rasgado o lacerado del equino, donde por craneal se encuentra la escotadura oval y por caudal la escotadura que sería el verdadero foramen yugular. Es decir, el oval y el yugular del equino están formando parte del foramen rasgado o lacerado. Esto no se ve así en un bovino. Acá dejo unas láminas para que vean vistas ventrales de cabeza, por ejemplo, esto es un equino, y acá tienen pintados con distintos colores los huesos. Acá se ven bien las coanas y se ve el tabique nasal. Y ese que marqué recién, se ve también desde ventral ese agujero rasgado o foramen lacerado del equino. Estas láminas son del CONI para que ustedes puedan ubicar esa zona de las escotaduras, de la escotadura oval, ¿sí? Y otros forámenes que hemos ido nombrando, como por ejemplo el foramen estilomastoideo y los forámenes de la región de la órbita, etmoidal, óptico y fisura orbital si es un equino. Acá los tenemos en orden, el 1 es el foramen etmoidal, el 2 es el óptico
Y el 3 es la fisura orbital. Si esto fuera un bovino, no sería fisura orbital, sino foramen órbito redondo. Acá tenemos los forámenes del bovino, etmoidal, óptico y órbito redondo. ¿Sí? Después se ve el oval más caudalmente, como parte ya del hueso basifenoides. Bueno, láminas con huesos pintados de equino, también para marcar lo mismo, tienen que reconocer en esta imagen al foramen etmoidal, al óptico y al órbito redondo. ¿Sí? Se encuentran en esta zona relacionados a la parte más caudal y interna de la órbita. Hay un foramen lagrimal que se encuentra en esta zona, como lo habíamos visto relacionado a la órbita con el hueso lagrimal, habíamos hablado que había una depresión internamente, que también estaba el seno, donde se va a apoyar después el saco lagrimal, no el seno, sino el saco lagrimal. Esto es cabeza de caballo en una vista dorsal, también hay un foramen importante del hueso frontal que se llama foramen supraorbitario, y acá pueden repasar huesos que hemos estado nombrando, occipital, parietal, temporal, frontal, se alcanza a ver el lagrimal y el nasal. En una vista ventral de equino, también para que ustedes identifiquen todo esto que hemos estado hablando, y en una vista lateral, forámenes importantes como el infraorbitario que le pertenecen al hueso maxilar, se ve también el supraorbitario. Bueno, y esto ha sido todo por la clase de hoy.